Ok, familia, vamos a darle paso a la palabra. A los que están en la cocina les encargo que ya tomen sus lugares. ¿Listo? Ok. Les dije a los de la cocina que ya tomen sus lugares, por favorcito. Bueno, pues ahorita en lo que resta del año, de hecho desde el último culto unido les había yo comentado que se iban a estar tocando unos temas especiales, y hemos estado ahorita abordando las 5 solas. Precisamente ustedes saben que estos ministerios RPG por eso tienen ese nombre, ¿verdad? Porque vivimos en la gracia de nuestro Señor. La doctrina que nosotros manejamos es la doctrina de la gracia. Si se nos ha denominado como iglesias reformadas, pues es para dar una línea doctrinal, pero realmente la doctrina reformada pues es la doctrina de la gracia, y es la doctrina, ¿verdad?, que se usaba en la iglesia primitiva. Es la doctrina que nuestro Señor Jesucristo le dejó a los apóstoles, y las 5 solas pues es realmente una base, 5 pilares de la iglesia que protestó en contra de las herejías de la única iglesia cristiana que había en aquel entonces. Entonces, por eso es muy importante que estemos abordando estos temas. En el momento en que yo termino de predicar algún libro, siempre busco la manera de dar alguna serie con temas específicos, y por eso fue que creí necesario que abordáramos las 5 solas. Ahí les encargo a los que puedan que vean las semanas pasadas, los videos que están ahí registrados en la página. Pero hoy nos toca abordar sola gratia, o solo por gracia, ¿verdad? Ahí ya está el título de nuestra predicación. Vamos a abordar de las 5 solas. No hay una que podamos decir que es la más importante, porque pues en realidad esas 5 es el conjunto de las doctrinas bíblicas, es el conjunto precisamente de la protesta que se hizo en contra de las herejías que había en aquel entonces. Y ahora nosotros como iglesia reformada, pues de la misma manera, si ustedes se percatan, la mayoría de todas las iglesias que hay en Latinoamérica pues no son reformadas, no tienen la doctrina de la gracia. Entonces, por eso es que muchas veces ni siquiera, más a muchas personas les preguntas qué son las 5 solas, y llevan años en el cristianismo y ni siquiera saben qué son las 5 solas. ¿Por qué? Porque se dejó de abrazar esas 5 solas por lo mismo que pasó con la Iglesia Católica, de que el hombre empezó a querer meter sus propias doctrinas, empezó a dar sus propias interpretaciones de la palabra, y cuando un hombre empieza a meter su criterio, empieza a meter su voluntad dentro de una doctrina, pues deja de ser bíblica, porque no puede haber una doctrina bíblica cuando el hombre le ha dado una interpretación privada a la Biblia. La Biblia no es de interpretación privada, y precisamente por eso, cuando tuvo éxito esa reforma protestante, se dejaron estos 5 pilares. De esas 95 tesis que Martín Lutero clavó ahí en las puertas de Gutenberg, todo eso se sintetizó en las 5 solas, ¿verdad? Que es solo escritura, es solo fe, es solo gracia, solo Cristo y solo Deo la gloria, solamente a Él la gloria. Entonces, esas 5 solas, esas 5 doctrinas
son la síntesis de esas 95 tesis que se clavaron, de esas demandas, de esas protestas, ¿verdad?, que se llegaron a hacer en contra de aquella religión que lo que estaba buscando era poder, era dominio, un poder y un dominio que sí logró tener de una manera tremenda, un poder inquisidor, ¿verdad?, porque todos sabemos que fue precisamente en el mero apogeo de la Inquisición, que de santa no tiene nada, ¿verdad? No tiene nada de santo oficio ni de santa Inquisición. Realmente fue algo precisamente que nació en el corazón de esos hombres que estaban queriendo usar la palabra de Dios para beneficios propios. Y bueno, eso sigue sucediendo, familia. Eso sigue sucediendo, desgraciadamente. Por eso es que encontramos muchas iglesias evangélicas que desconocen completamente lo que son las 5 solas. ¿Por qué? Porque nunca se les ha inculcado el abrazar la doctrina bíblica, la doctrina de la gracia. Entonces, el día de hoy pues vamos a abordar este punto igual de importante que los demás, pero curiosamente es el centro de las 5 solas. Solo gratia está en medio de las 5 solas, y es que sin gracia no puede existir iglesia. Pero de igual manera, sin escritura, sin fe, sin Cristo, ¿verdad?, sin darle a Él la gloria. O sea, por eso es que esas 5 solas nos llevan todas a Cristo. Pero todo debe de ser por gracia, porque si nosotros desconocemos la gracia, estamos desconociendo a Cristo. Si estamos desconociendo la gracia, no le estamos dando la gloria a Dios. Si estamos desconociendo la gracia, es porque no conocemos la Escritura. Si desconocemos la gracia, es porque no hay fe en nuestros corazones. Entonces, ¿se dan cuenta? Todo nos lleva a un mismo sentir. Y ese sentir es en Cristo Jesús, porque a final de cuentas, todo eso, el centro de todo eso es nuestro Señor Jesucristo, porque Él es la gracia, Él es la Escritura, Él es el Verbo, ¿verdad? Él es la fe, porque esa fe que tú y yo tenemos para alabar a Dios no vino de nosotros, es una fe de Cristo Jesús en nosotros. O sea, siempre el centro de todo cristiano debe de ser nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y vamos a tomar como base para esta predicación y estudio, ¿verdad?, porque al final de cuentas es una manera bíblica también de predicar. Sabemos que a través de las predicaciones que daban precisamente los apóstoles, de las predicaciones que daba nuestro Señor Jesucristo a los apóstoles, pues venía toda la enseñanza de la palabra, que eso es precisamente lo que quiere decir doctrina. Entonces, sin doctrina pues no hay predicación, y para que nosotros podamos entender claramente una predicación se requiere de esa enseñanza. Entonces, la base que vamos a tomar va a ser Efesios 2, 1 al 10, una cita esencial para que entendamos el por qué el Espíritu Santo, tomando control del corazón de Martín Lutero, él entendió que todo lo que él estaba haciendo dentro de esa religión pues no era lo correcto. En cuanto él conoció la Biblia de una manera concienzuda, de la forma que lo hacemos normalmente aquí, yendo a la palabra de una manera expositiva, haciendo un exégesis de lo que estamos exponiendo, eso nos da la oportunidad de poder encontrar realmente el consejo de Dios en nuestros corazones. Amén. Y aquí en Efesios 2, 1 en adelante dice así: y Él les dio vida a ustedes cuando estaban muertos en sus delitos y pecados,
en los cuales anduvieron en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia son salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia son salvos, por medio de la fe, y esto no de ustedes, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Bendito Señor y Padre, hoy estamos en esta hermosa tarde reunidos, como siempre todos los domingos, porque somos tu iglesia, Señor, porque eso tú has puesto en el corazón de todos nosotros, has producido en nuestras vidas esa pasión por quererte escuchar, por quererte adorar, alabar, Señor. En este día, domingo, Señor, porque fue una tradición que los apóstoles en la iglesia primitiva nos dejaron, sabiendo que es el primer día de la semana y sabiendo que tú debes de ser la preeminencia de todos nosotros, Señor. Por eso estamos aquí delante de ti en este día, Señor, en este primer día de la semana, para adorarte como lo hemos hecho con la música, pero también para adorarte a través de la predicación de tu evangelio, de ese consejo divino que necesitamos cada uno de nosotros para vivir conforme a tu voluntad, Señor. Sé tú en nosotros, te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Ok, familia. Bueno, pues vamos a empezar con la descripción de lo que es la gracia. Y aquí en esta primera frase dice: la gracia es obtener algo bueno inmerecido sin recibir algo malo que merecías. Porque la gracia no solamente se detiene en la misericordia, ¿verdad? Y hay mucha gente que llega a pensar que la gracia y la misericordia son sinónimos, pero no. La misericordia tiene un cierto límite. Es como a veces cuando hablo de este tema, pongo un ejemplo, es como si de repente uno comete alguna infracción en su vehículo y llega un de tránsito y te detiene y te quiere levantar una multa. Y bueno, pues tú pides misericordia, le dices: oficial, discúlpeme, la verdad es que si usted levanta esa multa, pues me voy a quedar sin el poquito dinero que tengo, porque realmente no podría yo pagar esa multa. Ayúdeme, por favor, oficial. Y si el oficial es misericordioso, él te va a decir: ok, voy a tener misericordia de usted. Ya no le voy a levantar esa multa que usted merecía, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cometimos una infracción. Se requería pagar esa infracción porque la merecíamos. Entonces, por misericordia, el oficial dice: puede usted seguir su camino. Pero eso fue misericordia y no gracia. Porque gracia hubiera sido si el oficial, aparte de que no te cobró lo que te tenía que cobrar, a lo mejor él
usando esa gracia que Dios a lo mejor puso en tu vida, saca su cartera. Yo sé que es una fantasía lo que les estoy platicando, ¿verdad? Pero pues es una analogía para que podamos entender lo que es la gracia. Él saca su cartera, ya la abre y te dan unos billetitos de 500 pesos y te dice: miren, para que ahorita usted está pasando por ciertos problemas, lleves este dinerito. Eso es gracia. ¿Me explico? Entonces, de igual manera, todos nosotros nacimos en condenación. Nosotros merecíamos, como lo dice la palabra, ¿verdad? La paga del pecado es muerte. Sin embargo, la dádiva de nuestro Señor ha sido vida, y vida en abundancia. Entonces, lejos de que Él no nos da esa condenación que nosotros merecemos, también nos da algo hermosísimo que tú y yo no merecemos, que es la vida eterna, que es vivir con Él eternamente en el reino de los cielos. Nadie de nosotros lo merece. Nadie puede ganar esa salvación. Nadie puede ganar ese derecho, porque solamente una persona lo pudo hacer por ti y por mí: nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Porque si nosotros pudiéramos ganar la salvación, entonces ¿para qué murió Jesús en la cruz? ¿Verdad? Como lo dice Gálatas. Aquellas personas que piensan que por sus obras pueden estar ganándose la salvación, están cayendo de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. De ahí es de donde viene esa frase. Y en Gálatas lo dice claramente, que si tú piensas que tú puedes ganar, tú estás cayendo de la gracia de Dios, porque estás dando a entender que no fue necesario ese sacrificio, porque tus sacrificios son más importantes que los que Jesucristo pudo haber hecho. ¿Sí me estoy explicando, verdad? ¿Por qué es tan difícil el tema de la gracia? Incluso en muchas iglesias evangélicas no llegan a tocar el tema de la gracia, porque el ser humano siempre ha querido poner su granito de arena para cualquier pago que reciba, para cualquier ganancia. Siempre quiere el ser humano ser protagonista de las cosas buenas que puede vivir el ser humano. Y precisamente por eso es un tema tan difícil y tan controversial, porque cuando hablamos de este tema nos damos cuenta, como hace 8 días vimos esa cita de Habacuc, en donde dice que todas nuestras obras son como trapos de inmundicia. Entonces, si nuestras obras son como trapos de inmundicia, ya no podemos ser protagonistas de nada que está en el reino de los cielos. El único protagonista es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, por eso es que es un tema difícil a veces hasta de entender, porque ustedes vean cómo la mayor parte de las personas tienen mucho esa frasecita de: ay, fulanito de tal ya se ganó el cielo. ¿Por qué? Pues porque cuida a su abuelita, ya se ganó el cielo. Sultanita, ¿verdad? Ya se ganó el cielo, ¿verdad? Porque soporta a su marido, es su cruz. La otra frasecita también es que el marido de mi comadrita es su cruz, ha cargado su cruz, ya se ganó el cielo. ¿Y por qué dicen eso? Porque nunca han leído la Biblia, porque nunca han conocido realmente el carácter de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús, porque no saben lo que es la gracia, porque no saben que es un privilegio tan hermoso saber que algo que tú y yo no podíamos ganar, por más que hiciéramos malabaracias, por más que hiciéramos obras de caridad, no, simplemente tú puedes obtener la salvación a través de nuestro Señor Jesucristo. No hay otra manera. Él es el único que tuvo la oportunidad de pagar por todos los pecados de la humanidad, para que todo aquel que en Él cree no se pierda.
¿verdad? Como lo dice ahí Juan 3:17 también, dice, Él no vino a condenar el mundo. ¿Por qué? Porque el mundo ya estaba condenado. Ya todos nacimos en condenación gracias a papá Adán y mamá Eva. Todos nacimos en esa condenación. Y con esa condenación nosotros no teníamos ninguna moneda para poder pagar nuestra salvación. Precisamente por eso estas 5 solas. Por eso, ¿por qué? Porque Martín Lutero, en el momento en que fue y pagó esas, ¿cómo le llamaban? A ver, ayúdenme a predicar. Indulgencias. Que ahorita ya se están volviendo a pagar las indulgencias plenarias. O sea, es un concepto totalmente errado a lo que la palabra de Dios nos dice. Ahí es donde él reaccionó, dijo, ¿cómo puede ser posible? ¿Cómo yo voy a pagar con mi dinero la salvación mía e incluso hasta la de mis familiares que ya están en el purgatorio? Otro lugar que ni siquiera existe, un lugar que se inventaron a través de filosofías y de mitologías, igual que el limbo, de la mitología griega. Y ahí fue cuando Martín Lutero comprendió por qué. Porque ya Martín Lutero se estaba exponiendo a la lectura de la Biblia. Él estuvo ahí como monje durante mucho tiempo, pero no leía la Biblia. Cuando empieza a leer estas citas que estamos ahorita viendo, reaccionó inmediatamente. Y dijo, no, yo no puedo, no tengo ninguna moneda para poder pagar mi salvación, ni menos la de mis familiares que ya están en el infierno. No hay ningún lugar intermedio, solamente existe el infierno y existe el cielo. Y como yo quiero ir al reino de los cielos, pues mejor me aplico a lo que dice la palabra de Dios. Vamos a hacer la exégesis de Efesios. Efesios 2:1 al 3 dice, y Él les dio vida a ustedes cuando estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Verdad? Para cualquiera que diga, no, es que yo no era pecador. Muchos, ¿verdad? Que cuando los empiezas a evangelizar, a mí me decían, no, es que tú sí necesitabas ser cristiano, pues eras muy tremendo. Pero yo yo estoy bien con Dios. Yo estoy bien allá con mi jefecito y yo lo amo mucho, a mi Diosito lindo, precioso. Pero tú y yo sabemos que, como Jesús lo dijo, con sus labios muchos de ustedes me honrarán, pero su corazón está muy lejos de mí. Y así es como ha sucedido con todas las religiones. Hacen rezos, ¿verdad? Hacen una serie de prácticas en donde aparentan piedad, donde aparentan religiosidad, donde aparentan espiritualidad, y no tienen nada que ver con la verdadera espiritualidad. Entonces, ¿qué sucede? Que si nosotros vamos entendiendo realmente quiénes somos nosotros y quién es Él, es de la única manera en la cual podemos vivir en la gracia del Señor. Porque primero que nada hay gente que dice, sí, es que yo ya conocí a Dios, pero para conocer a Dios primero también te tuviste que conocer a ti, porque a Dios no puedes venir así nada más porque sí. Para llegar con Dios necesitas llegar en arrepentimiento y fe. Y si no conociste realmente lo que tú eres, pues ¿cómo te vas a arrepentir? No puedes llegar con Dios. Y eso es precisamente lo que hace la gracia.
de nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas. Antes que nada, darnos cuenta de esa clase de personas que somos. Tengamos pecados chiquitos, grandotes, medianos, para Dios el pecado es pecado. Y te voy a decir cuál es el mayor pecado que el ser humano puede tener: el no reconciliarse con Dios, el no conocerlo a Él. O sea, ese es el problema mayor que el ser humano tiene. Muchos piensan que la economía, muchos piensan que las enfermedades. No, el mayor problema del ser humano es estar distanciados de Dios. Ese es el mayor problema. Y sin gracia no pueden reconciliarse. Sin gracia no puede haber una redención. No puede. Es indispensable la gracia. Todos necesitamos ser rescatados de la condenación por medio de la gracia, pero no todos lo entienden. O sea, ese es el grave problema. No todos lo entienden. De hecho, no todas las denominaciones evangélicas pueden entender esta parte. No todas las personas, no todos los pastores entienden esta situación. Por eso hay tanta división en la iglesia evangélica, por esta palabra llamada gracia, porque han malentendido completamente lo que es la gracia. Muchos hablan de la gracia, pero siempre aunada a las obras. Y como lo acabamos de ver claramente, es por fe y no por obras. ¿Para qué? Para que nadie se gloríe. O sea, nadie puede decir yo colaboré. Y precisamente esas fueron de las demandas más importantes que se le hizo a la iglesia romana. ¿Por qué? Porque ustedes vean cuáles son las creencias de ellos. Ellos dicen que es por medio de Jesucristo, más las obras, más sus tradiciones, más el magisterio. O sea, por eso es que tienen sacramentos, tienen cosas que dicen, hay que cumplir esto, hay que cumplir lo otro, hay que cumplir aquello, empezando por el bautismo. Bueno, hay también evangélicos que piensan que si no te bautizas no eres salvo. Eso es una obra. Hay evangélicos que piensan que si no tienes el don de lenguas, no has sido bautizado con el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque de alguna forma u otra, siempre esa carnalidad con la que vive el ser humano se quiere interponer entre ese sacrificio de nuestro Señor Jesucristo y nuestro orgullo, nuestro protagonismo. Siempre queremos colaborar, queremos hacer ver que fue el sacrificio de Jesús, pero también mi sacrificio cuenta para que yo pueda llegar al reino de los cielos. Y esa es una mentira de Satanás. Desde el Edén, eso fue lo que provocó que Eva y después Adán, dejándose influenciar, hicieran lo que hicieron. ¿Por qué? Porque ¿cuál fue precisamente el argumento de Satanás? Digo, tú puedes ser como Dios. Ustedes, en el momento en que coman de ese árbol, ustedes van a ser igual que Dios. Y eso es lo que el ser humano siempre ha querido hacer. Algunos incluso se ponen por encima, ¿verdad?, de Dios, porque ellos mismos elaboran a sus dioses con sus manos, con el yeso, con madera. Algunos dicen, yo lo quiero de ojos verdes, no, yo lo quiero de ojos negros, yo lo quiero con una faz así como de italiano, no, yo quiero que esté güerito, o sea, y si no cumple lo que le digo, bueno, pues lo voy a poner de cabeza.
O sea, se ponen hasta por encima de Dios. Ni Satanás hizo eso. Satanás lo que quiso hacer fue ponerse a la altura de Dios, pero no por encima. Pero el ser humano sí. El ser humano se quiere poner por encima de Dios, porque no entiende lo que es la gracia. Por eso es que es una desgracia en la que viven todas esas personas. En Lucas 5:1 encontramos 3 parábolas. No las vamos a leer todas, nada más vamos a leer la introducción de estas 3 parábolas. Dice así: se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él les refirió esta parábola diciendo. Y aquí vemos 3 parábolas. Una fue la oveja perdida, otra fue la moneda perdida, y la tercera y más relevante de las 3 fue la del hijo pródigo. Hace poquito en el seminario platicaba yo sobre esta parábola del hijo pródigo, que ha sido tan malinterpretada. Pero aquí vemos claramente que estaba la oposición de la gracia, que eran los legalistas de aquel entonces. Ahorita hay otros tipos de legalistas, pero en aquel entonces eran los fariseos, los escribas, los saduceos también. Ellos les gustaba mucho andar debatiendo tontería y media, porque eran muy legalistas. Y bueno, cuando nuestro Señor Jesús les habla sobre la oveja perdida, también otra parábola que ha sido muy mal interpretada. Algunos piensan, ¿verdad?, que más a nosotros los pastores, cuando de repente hay alguien que se va de la iglesia y se va de una muy mala manera de la iglesia y anda haciendo de las suyas y salen mal, a veces nos critican: no, el pastor cómo no va y le pide perdón a esa oveja o hace algo. Pues ahí está la parábola, ¿verdad?, de la oveja perdida que dejó a sus 99 y fue y buscó a la otra. Pero Jesús no se refería a eso. Aquí nuestro Señor Jesús nos está mostrando lo que es el legalismo y lo que es la gracia. A eso es a lo que se refería nuestro Señor Jesús. Aquí Él está mostrando que todo aquel que tiene la necesidad o muestra realmente tener la necesidad de que está perdido, esa persona es la que será rescatada. Y en el momento en que esa persona es rescatada, el Padre hace fiesta en el reino de los cielos. O sea, Él quería mostrarles que ellos eran unos legalistas, porque murmuraban en contra de Él, porque Él recibía a las prostitutas, a los ladrones, a pecadores, a mucha gente que para los escribas, que para los fariseos, ellos eran de segundo nivel y querían criticar a nuestro Señor Jesús. ¿Por qué? Porque un legalista no puede ver tantito la gracia, porque le empieza a dar urticaria, se empiezan a sentir como si les hubieras dado unas cachetadas tremendas. Hasta la fecha, en estas fechas precisamente que se aproxima la Navidad, nos encontramos con personas que si ven que alguien festeja la Navidad, porque estamos en la libertad de hacerlo, porque la Biblia jamás prohíbe que festejemos la Navidad, tampoco manda a que la festejemos, ni la prohíbe ni manda a que la festejemos. Pero curiosamente, algunos legalistas empiezan a sacar textos fuera de su contexto para decir que es satánico celebrar el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando ven que alguien, y sobre todo si somos pastores, que estamos a favor de los que celebran la Navidad y también a favor de los que no la celebran, yo estoy a favor de los que la celebran y estoy a favor de los que no la celebran.
¿Saben a favor de quién estoy? ¿De los que critican o satanizan a los que sí la celebran? ¿O de los que critican y satanizan a los que no la celebran? ¿Me explico? Porque es algo totalmente irrelevante si la celebras o no la celebras. Por tradición a lo mejor es relevante para algunas personas, pero para Dios no es relevante, porque si hubiera sido relevante lo hubiera dejado escrito, o los apóstoles lo hubieran dejado en una de sus doctrinas, de sus enseñanzas. Pero ¿qué pasa con los legalistas? Que algo que no es relevante para Dios, ellos lo hacen relevante para ellos, y empiezan a pelear por esas tonterías. Bueno, eso es lo mismo que estaba pasando con estos fariseos. Estaban viendo que nuestro Señor Jesús se reunía con personas que celebraban la Navidad, que comían con esas personas. Claro, vemos que en la Biblia habla de otro tipo de personas, pero estoy haciendo un ejemplo de lo que pasaría ahorita. Que nuestro Señor Jesús invita a personas a comer con Él, que practican ciertos pecados, pero que Él sabe que cuando lo conozcan a Él, dejarán de estar perdidos. Entonces, a eso se refiere también la parábola del hijo pródigo. No se trata del perdón de un padre hacia un hijo y el arrepentimiento y esto. No, eso es secundario. Lo primordial es que aquí nuestro Señor Jesús les muestra a los religiosos, a los legalistas, que ellos son como el hijo mayor, y que todos aquellos que verdaderamente están arrepentidos son como el hijo menor. Todos aquellos que conocieron su concupiscencia, que se dieron cuenta de esa mente reprobada con la que ellos vivían, son el hijo pródigo. Pero todos aquellos que piensan que no tienen ningún pecado son el hijo mayor, que empezó a reclamarle a su papá, igual que los fariseos le estaban reclamando a Jesús. Y se empezó a reclamar: ¿cómo puede ser posible que recibas a mi hermano después de que fue y gastó tu fortuna? Eso no es correcto, bla, bla, bla. ¿Por qué? Porque eso es lo que representa el legalismo. Aquellos religiosos que piensan que por sus obras van a poder ganar el favor de nuestro Dios. Y miren, en primera de Juan 1:10 dice la palabra: si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. O sea, aquellas personas que piensan que porque ya llevan años en el cristianismo, o porque son teólogos, o porque, qué sé yo, si piensan que por eso ellos ya están libres de la condenación, están muy equivocados, porque por sus obras jamás van a ser libres de esa condenación. ¿Quién sí puede tener la seguridad de su salvación? Aquel que camina en Cristo Jesús, pero que da evidencia de ello, dando evidencia de ello, porque también es muy fácil, ¿verdad?, hacer una oración, ¿verdad?, un credo, una oración de fe, la oración del pecador, como le quieras llamar, pero esas palabras pueden ser muy huecas, porque tus acciones pueden decir otra cosa muy diferente. Puedes hablar mucho de Jesucristo, pero Jesús no hace su vida a través de la tuya. ¿Por qué? Porque tú sigues viviendo en tu carne. Si tú sigues viviendo en tu carne, no le estás dando a Jesús, que es un caballero, no le estás dando la oportunidad de que Él haga su vida a través de la tuya. Porque en realidad esa es la situación en la cual nosotros nos debemos de encontrar para vivir en la gracia, que Él haga su vida a través de la nuestra. Esas clínicas de sanidad del alma son antibíblicas. O sea, Jesús no llega a restaurar nuestras almas. Jesús llega
hacer a un lado nuestras almas para poner su corazón en el nuestro. Por eso es que somos nuevas criaturas. Sí me estoy explicando, familia, porque esto es algo muy importante. Porque hay gente que precisamente sigue caminando en las obras pensando que camina en la gracia. Hay gente que dice, no, es que sí, mira, ya llevo 10 años en el cristianismo y todavía sigo batallando, ¿verdad?, con el vicio, y sigo batallando con esto, pero es que Dios está restaurando mi corazón. Estás muy equivocado. ¿No has leído lo que dice Juan 3? Lo que le dijo precisamente a un fariseo que era jefe de muchos fariseos, ¿verdad?, Nicodemo, que le dijo: para que tú puedas ir al reino de los cielos tienes que nacer de nuevo. Y cuando eres una nueva criatura, todas las cosas ya son nuevas en ti. Todo aquello que tú eras ya no existe. Ahora eres una nueva criatura en Cristo Jesús. ¿Cuál es la única situación que va a estar batallando en tu vida? El que todavía vivimos en este cuerpecito. Pero como tú ya eres una nueva criatura, tú ese cuerpecito lo vas a someter. No vas a permitir que tu carne sea la que someta a esa nueva criatura que tú ya eres en Cristo Jesús. Sí, es muy bonito que no, Jesús está restaurando mi vida. No, cuando tú le entregas tu vida a nuestro Señor Jesucristo, en ese momento te estás despojando de lo que tú antes eras, para que ahora sea Cristo a través de ti. Esa es la vida en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y suena fácil decirlo, pero es dificilísimo de vivirlo. Dificilísimo. Tienes que despojarte de tu agenda. Tu agenda le pertenece a Jesús. Tus pensamientos le pertenecen a Jesús. Tu manera de interpretar la Biblia le pertenece a Jesús, porque es la única manera de que puedas entender su corazón. La Biblia se interpreta a través de la misma Biblia, no de tus revelaciones y de tus alucinaciones y de cosas que definitivamente no tienen nada que ver con un verdadero sentir en Cristo Jesús. Continuamos con la cita de Efesios 2, 4 al 7. Dice así: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia somos salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Sin Cristo no hay gracia. Nosotros no podemos decir que estamos bien con Dios si Cristo no está haciendo su vida a través de la nuestra. Muy fácil con palabras estar diciendo frases que aparentan espiritualidad, que aparentan piedad, pero solamente Jesucristo es el que puede vivir la vida cristiana. Ningún ser humano puede vivir la vida cristiana, solamente Jesucristo. Entonces, si Jesucristo es el que está manifestándose en tus pensamientos, en tus sentimientos, en tus acciones, es cuando empiezas a caminar en mansedumbre, empiezas a caminar en humildad, porque Él lo dijo claramente: aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Pero cuando Él dijo de corazón, precisamente se refería no de una manera artística, no de una manera hipócrita, de corazón.
Que realmente esa mansedumbre se muestre a través de tus acciones, que esa mansedumbre se muestre a través de la obediencia que tienes a la palabra de Dios. Porque hay gente que puede ser muy manso con sus jefes en el trabajo, ¿verdad? Que si no son mansos, pues son mensos porque les van a quitar la chamba. Pero cuando tú eres manso de corazón, como Dios nos lo está pidiendo, lo vas a mostrar principalmente sujetándote a la palabra de Dios, siendo obediente, empezando por leerla. Vas a ser obediente a leer la Biblia y la vas a leer y la vas a poner por obra, porque eres manso y humilde de corazón como nuestro Señor Jesucristo. Y es de la única manera que podemos impregnar nuestra vida de la vida de Jesús, a través de la palabra. Que nos hagamos totalmente cristocéntricos, que nuestra manera de pensar sea totalmente bíblica. La evidencia de caminar bajo la gracia es la ausencia de tu carácter y la manifestación del carácter de Cristo a través de tu vida. Esa es la manera. Eso de las clínicas de la sanidad del alma son filosofías totalmente externas al corazón de Cristo. Él no intenta restaurar vidas, Él intenta cambiar vidas. No intenta restaurar familias, cambiar familias. Que se vea en ti que fuiste y que ahora eres algo totalmente diferente. Esa es la gracia de nuestro Señor Jesucristo, pero es difícil vivirla. En Tito 3:3 dice la palabra: porque nosotros también éramos en otro tiempo. Digan conmigo, en otro tiempo. ¿No los oí? Ok. Insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniéramos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. O sea, hubo una regeneración en nuestras vidas. En el momento en que somos regenerados por Cristo Jesús, tenemos acceso a la vida eterna. No hay de otra forma, no hay de otra manera. Solamente es por medio de la gracia. Continuamos, Efesios 2:8 y 9. Porque por gracia son salvos por medio de la fe, y esto no de ustedes, pues es don de Dios. ¿Sí entendemos lo que quiere decir don? ¿Alguien lo sabe? Es un regalo. O sea, esa fe que necesitamos para ser salvos no salió tampoco de ti ni de mí. Ese también fue un regalo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos convenció de que éramos pecadores. No crean que somos tan inteligentes. Es que yo fui tan inteligente que me di cuenta de esos pecadotes que tenía. No, el ser humano, por su naturaleza caída, él no quiere saber nada de Dios.
Él no se da cuenta de sus pecados. Tuvo que ser un regalo de Dios. Un regalo que a través del Espíritu Santo nos empezó a convencer de que no era bueno dejar de ir a la iglesia. Nos empezó a convencer de leer la Escritura. Y a través de la misma Escritura nos empezó a convencer de este y del otro y de aquel. Ahorita acabamos de nombrar una serie de pecados, pero todavía hay muchísimos más de los que el Espíritu Santo nos va convenciendo. Es un regalo. Es un regalo de parte de Dios para que a través de esa fe tú y yo podamos venir a los pies de Cristo y por gracia seamos rescatados de la condenación. La gracia no hace una sanidad del alma. La gracia da una nueva naturaleza en Cristo para vivir en Él. Eso es lo que hace la gracia. Si no se trata de traer sistemas filosóficos a la vida de un ser humano, no se trata de traer sistemas psicológicos, no se trata de traer sistemas esotéricos, se trata de que Cristo tome el trono de tu corazón, que es a Él, al único que le pertenece. De eso es de lo que se trata la gracia. De eso es de lo que se trata la redención. Que Él venga a tomar el trono de nuestro corazón. Que Él se enseñoree verdaderamente de todas nuestras actitudes, de todos nuestros pensamientos, de todos nuestros sentimientos, de nuestro tiempo. Él debe de ser el dueño de nuestra agenda, no darle las obras. Él es la preeminencia. A Él no se le dan las obricias, a Él se le dan las primicias. Y ahí es cuando empezamos a caminar realmente bajo la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Aquí hay una anécdota que me gusta usar mucho para este tema también, que es el de las famosas hermanas de Lázaro, de Marta y María. Vamos a leer en Lucas 10, 38 al 42 lo que aconteció con ellas. Aconteció que yendo de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, ¿en dónde se sentó? Y luego, ¿qué hacía ella? Oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Fíjense, un legalista incluso se convierte en un irrespetuoso, porque al decirle esas palabras le estaba diciendo al maestro que era un descuidado. O sea, dense cuenta hasta dónde llegan los legalistas. ¿Sí sabían que el legalismo es el enemigo más grande que tiene la gracia? El legalismo es el enemigo más grande de la iglesia de Jesucristo. Así de simple y de sencillo. Nuestro Señor Jesús no toleraba a los legalistas. Ustedes recuerden que cuando llegaba a toparse con ciertos gentiles, como la mujer adúltera, ¿de qué manera le habló? Firme, pero amorosamente. ¿Verdad? Aquí lo que estamos viendo ahorita, lo que va a suceder también
con Marta, lo que llegó a suceder con la cananea también, aquella que estaba endemoniada, su hija, cuando se llegó a topar con muchos pecadores gentiles. Ahora sí que era gentil con esas personas. Pero cuando se topaba con los fariseos, no les tenía piedad. ¿Cómo les decía? Sepulcros blanqueados. No, eso se los dijo Juan el Bautista. Sepulcros blanqueados, raza de víboras. No, Jesús les dijo: ustedes no son hijos de Abraham, ustedes son hijos de Satanás. Porque Satanás es el padre de la mentira y ustedes son unos mentirosos. Así les decía el Señor Jesús a los fariseos. Él no tolera el legalismo, porque el legalismo siempre trata de tergiversar la gracia de nuestro Señor. El legalismo siempre quiere confundir el celo de Dios con la religiosidad del hombre. El legalismo siempre quiere decir palabras que Dios nunca ha dicho. No lo soporta, no soporta el legalismo. Y aquí amorosamente le habla a Marta porque ella estaba empezando a caer en el legalismo que los fariseos, que tanto aborrecían, todos ellos aborrecían mucho a los fariseos. Y entonces le dice María: Señor, ¿no te da cuidado? O sea, eres descuidado, Señor. Dile pues que me ayude. Y respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. A veces esto nos pasa más que a los feligreses, a los pastores. Así que qué bueno que aquí hay dos pastores que están escuchando esta anécdota, y sé que también muchos nos están viendo por internet, gracias a Dios. Y a nosotros nos llega a pasar mucho esto, mucho. Pensamos que somos los dueños de la obra y nos afanamos tanto por la obra que descuidamos al Dios de la obra. Algunos se afanan tanto en estar haciendo eventos, en estar haciendo actividades, se empiezan a llenar de tantas cosas que nunca los ves que tengan un tiempo para tener una intimidad con el Maestro. Estamos tan afanados, nos empezamos a llenar hasta de enfermedades por estar tan afanados por la obra, y descuidamos al único que nos dijo: venid a mí los que están trabajados y cargados, y en mí encontrarán descanso, encontrarán reposo. Bueno, ahí está la muestra de lo que es la gracia y el legalismo. María estaba atenta a las necesidades de Jesús, no a las necesidades de ella. Y Marta tenía necesidad de presumir que ella era una muy buena anfitriona. Si Jesús hubiera requerido en esos momentos de un vaso de agua, ¿quién lo hubiera escuchado primero? María. Claro. Y se hubiera parado inmediatamente ahí por el vaso de agua, porque estaba atenta a lo que Jesucristo estaba diciendo. Sin embargo, Marta ella sí era una descuidada. Estaba descuidando lo más importante.
que era estar escuchando al único que debemos de escuchar, a Jesús. El Padre lo dijo, ¿verdad? A Él oír. Esa es la diferencia entre el legalismo y la gracia. A veces nos llenamos de tanto legalismo que lo confundimos con el celo, no, es que tengo celo, no, eso no es celo. No, más bien tienes un orgullo tremendo para sobresalir. A veces llega a suceder eso mismo en algunos diáconos, en la gente que empieza a servir en la iglesia, que no lo hacen por estar teniendo una intimidad con Jesucristo, sino por querer quedar bien con la audiencia. Debemos de entender eso, y nosotros como pastores debemos de detectarlo también. Han habido personas a las que de plano yo les he llegado a decir, sabes que tú estás queriendo quedar bien conmigo, pero no con el de arriba, así que ten cuidado porque yo no quiero ser el ídolo de nadie. Porque cuando Dios ve que alguien se interpone entre un alma, las hace a un lado. Yo no quiero que estés poniendo la mirada en mí y que las cosas las hagas para querer quedar bien conmigo o querer quedar bien con la iglesia. No, tú debes de querer quedar bien con el de arriba. Y cuando tú quieres quedar bien con el de arriba, no te vas a enojar por cualquier cosa que te diga tu pastor, sino vas a ser una persona que ha entendido que tú le estás sirviendo al de arriba. Y no tienes tú por qué estar poniendo tu mirada o tus oídos en aquella persona que es igual de imperfecta que tú. Nosotros somos imperfectos, los pastores somos igual o peor de imperfectos que cualquier otra persona. Y cuando tú tienes puesta tu mirada en Jesús, ¿qué va a suceder a ese Señor? El pastor dijo unas tonterías tremendas, pero yo guardo mi corazón porque yo pongo mi mirada en ti. Tú al pastor lo usas para darme la palabra, para esto, lo otro, aquello. Tú me plantaste en este lugar y yo no voy a prestarme a hacer incluso una división por una tontería que yo vi. Yo estoy aquí por ti, Señor. Y si estoy en un lugar en donde se me está predicando tu palabra, yo no tengo que poner mi mirada en nadie más que en ti, Señor. Mi vida tiene que ser vertical completamente, no horizontal, no estar poniendo la mirada en los demás. O, no, es que mira, el hermanito fulano falta mucho, pues entonces yo también voy a faltar. Mira, pues empezaron tarde, pues entonces yo voy a estar llegando ya bien tarde a la iglesia. Y eso no es el verdadero cristianismo. Esa no es una manera de vivir en la gracia. Eso es una manera de vivir en la desgracia, de vivir en el religiosismo, en el legalismo. Continuamos. Efesios 2:10, esta es la última cita que estamos escudriñando. Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué dice allí? ¿Sí lo pusieron ahí o no? Para buenas obras. Bueno, porque aquí viene el desenlace de nuestra predicación, ¿verdad? Porque hay gente que ha confundido tremendamente la gracia con la desgracia. Y ahorita, porque ya no tenemos tiempo, pero hay muchas citas, ¿verdad? Al mismo Pablo decía, Señor, entonces ya, como estamos en la gracia, ya podemos estar de pecadores. ¿Y cuál era la palabrita, la frase que decía Pablo? En ninguna manera. En ninguna manera. Pero hagan de cuenta que otros eso lo rompieron de sus Biblias, y ahorita, así como hay doctrinas bien legalistas, hay unas doctrinas que ya se fueron al otro extremo. Más por ahí ya les bautizaron que el evangelio de la supergracia, creo que algo así le llaman. Porque como saben que la salvación no se pierde, pues entonces no hay bronca. Yo ya soy salvo, siempre salvo, y yo puedo hacer y deshacer. No, en ninguna manera, como decía el apóstol Pablo.
Repito, dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Ni de eso nos podemos jactar. Ya soy cristiano, ahora sí yo produzco muy buenas obras. Ya soy cristiano, ahora sí ya pienso bien piadosamente. Ya soy. No, ni siquiera eso salió de nosotros. Nuestro Señor las preparó para que nosotros anduviéramos en ellas. De hecho, eso es un mandato para todo aquel que es cristiano, que andemos en las buenas obras que el Señor ya preparó, porque esa es la evidencia de que tú y yo vivimos en la gracia del Señor. La salvación es por gracia, pero resulta en obras que tampoco fueron preparadas por nosotros. Nosotros hemos sido salvados por gracia, pero la evidencia de que tú eres salvo da un resultado de obras piadosas que Jesucristo preparó para que anduvieras en ellas. Por eso es que Santiago dijo una frase muy importante: la fe sin obras es muerta. Ya tengo mi salvación, gracias Jesús. Yo no hice nada por esa salvación, pero ahora tengo que vivir en la gracia del Señor. Tengo que caminar en buenas obras que han sido preparadas para que yo anduviera en ellas. Pónganse de pie, familia, por favor. Aquí en Colosenses 3:5 en adelante vamos a encontrar la aplicación a lo que ahora tú y yo debemos de hacer para vivir en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Colosenses 3:5 en adelante. Hagan morir pues lo terrenal en ustedes: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales ustedes también anduvieron en otro tiempo cuando vivían en ellas. Pero ahora dejen también ustedes todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de su boca. No mientan el uno a los otros, habiéndose despojado del viejo hombre con sus hechos, y revístanse del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escrita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Vístanse pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Sopórtense los unos a los otros y perdónense unos a otros si alguno tuviera queja contra otro. De la manera que Cristo los perdonó, así también háganlo ustedes. Y sobre todas estas cosas, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en sus corazones, a la que asimismo fueron llamados en un solo cuerpo, y sean agradecidos. La palabra de Cristo mora en abundancia en ustedes, enseñándose y enseñando y exhortándose unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en sus corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hagan, sea de palabra o de hecho, háganlo todo en el
instrucción de los que decimos ser hijos de Dios. Allí está la instrucción para que podamos vivir bajo la gracia de nuestro Redentor. Señor, aquí estamos, hemos escuchado tu voz, hemos escuchado tus palabras, tu consejo, pero también tus mandamientos sobre nuestras vidas, Señor. Esas ordenanzas que has traído para que nosotros podamos vivir quieta y reposadamente en una vida llena de gracia, mi Dios. Porque esa redención que tú nos has dado no ha sido por nuestras obras, ha sido una redención por tu gracia, Señor. Por eso es que estamos el día de hoy celebrando un culto más en este domingo, Señor. Un culto unido en donde nos encontramos con estas iglesias afiliadas que en algún momento, de la misma manera que tú abriste los ojos de un Nicodemo, que abriste los ojos de un Pablo, que abriste los ojos de todas aquellas personas que habían caminado en un legalismo y vinieron a caminar bajo tu gracia. Por eso es que estamos aquí, Señor, porque nosotros también somos de esos que por nuestra religiosidad no nos habíamos encontrado con el amor más hermoso que podemos recibir única y exclusivamente por tu gracia, Señor. Ayúdanos a poder caminar en esas obras que has preparado para todos nosotros. En el nombre precioso, que es el nombre por sobre todos los nombres, Jesús, nuestro Salvador, el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén, amén y amén. Gloria a Dios.